Bien, pues muy buenos días a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas una semana más, pues a una clase aquí está, de la asignatura de enseñanza, aprendizaje y evaluación en la universidad. Hoy somos poquitos, la verdad. eh, 5, pero a ver si a lo largo de la clase pues se unen más compañeros y compañeras. Hoy vamos a continuar con la sesión o con el tema, mejor dicho, innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la universidad, ¿sí? Y la semana pasada nos familiarizamos con los conceptos de creatividad, de pensamiento creativo, de elementos, ¿no? Familiarizamos con los elementos del pensamiento creativo, ¿verdad? Tal y como nos los describió Ken Robinson en diferentes obras, ¿verdad que sí? Pero también en una TED Talk que pudimos, pues, escuchar y ver, unos minutos, ¿vale? Y también, bueno, pues, relacionamos los elementos del pensamiento creativo con la, función que desarrollan en la promoción de la creatividad y lo importante que es fomentar la creatividad. También, pues profundizamos en las fases de la innovación educativa y su aplicación a la docencia universitaria, ¿no? Especialmente, pues vimos, mejor dicho, ¿no? Hoy vamos a hablar de las fases de la innovación educativa, pero la semana pasada vimos las fases del proceso creativo, ¿verdad? Hoy vamos a poner en aplicación en un caso práctico, ¿sí? Los conocimientos que vimos la semana pasada y algunos conocimientos novedosos que hemos visto o que vamos a ver en la clase de hoy. Aprovecho para recordar a las personas que no estaban en la primera sesión de presentación de la actividad y en general de la asignatura, que en esta materia tratamos de adoptar, aunque de una manera flexible, ¿verdad? Pero tratamos de adoptar un enfoque de flipped learning o flipped classroom, con lo cual pues, para poder trabajar de manera práctica, ¿sí? En las sesiones en directo es requisito, pues, un esfuerzo por vuestra parte de familiarizaros con los contenidos teóricos y conceptuales, ¿no? Entonces, digamos que, esa parte de estudio, ¿no? Y familiarización con los contenidos, teóricos de la materia, de los diferentes temas, pues, la tenéis que asumir vosotros dentro de lo que es la parte de autoaprendizaje y responsabilidad y autonomía, ¿verdad? Del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también la semana pasada explicamos muy pormenorizadamente la actividad número 1 de evaluación continua, con lo cual los que todavía tengáis que trabajar en ella, pues os recomiendo que veáis la clase de la semana pasada. Una de las ideas que se extraían de esta TED Talk y de las ideas, ¿no? de las ideas generales de este tema, que se extraen de este tema, es la necesidad de ser creativos, ¿verdad? De estimular la creatividad en el ámbito que a nosotros nos concierne, en los contextos de educación y de educación formal y, evidentemente, pues de educación superior universitaria. La creatividad es un elemento clave para la innovación, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de la innovación educativa. Vamos a hablarlo desde el punto de vista de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, porque el diseño de proyectos de innovación educativa es una temática que abordáis en otra asignatura del máster, con lo cual yo no voy a pisar esos contenidos ni me voy a meter en los contenidos del profesor Pedro Millán o de los profesores que os imparten la asignatura, ¿de acuerdo? Pero sí que es importante recordar, pues, la necesidad que tenemos de innovar, qué es un proyecto de innovación, ¿verdad que sí? Y para innovar, las personas necesitamos espacios de seguridad psicológica. ¿Qué es innovar? Desde el punto de vista de la educación o desde el punto de vista de la innovación social, pues innovar es dar respuesta a través de un servicio, de un producto, de un proceso a una problemática. En el ámbito de la educación, pues innovar es dar respuesta
creativa, ¿verdad que sí? Novedosa, a una problemática educativa, ¿sí? Bien, y la semana pasada abordamos también, pues, cuál es el impacto de la educación sobre la creatividad, ¿verdad? Y, nos decían, diferentes autores que conocíamos, pues, que es necesario, ¿vale? Em Crear espacios de creatividad donde no se penalice el error, ¿no? Hay una TikTok muy interesante también, de Alisa Nucaro, La ciencia de la creatividad. Os recomiendo que la veáis si os apetece, ¿vale? Ahí os pongo el enlace porque, bueno, es una TikTok de 15 minutos, 17 minutos, entonces, bueno, pues no tenemos tiempo en esta clase en directo, ¿sí? Pero a mí me parece interesante que la podéis escuchar. Bueno, yo recojo aquí en esta slide, recojo aquí algunas ideas de esta texto que me gustaría pues también comentar con vosotros, ¿no? Ella comenta que lo más importante para bueno, pues crear esos espacios de creatividad donde no se penalice el error es pues valorar cada una de las ideas, es decir, dar valor a todas las ideas que se generen en un contexto, bien en un contexto educativo, bien en un contexto profesional, ¿no? El primer paso, dice ella, es cambiar el cómo hacemos las cosas. Dice, no podemos hacer cambios, ¿no? No podemos innovar, no podemos ser creativos si no somos capaces de hacer algo diferente. Lo primero que tenemos que hacer, por tanto, es cultivar un entorno donde esté justamente permitido o incluso favorecido pensar diferente, ¿verdad? Donde desde luego pues no se castigue por eso, donde tenemos libertad para pensar fuera de la norma, ¿verdad que sí? Y eso implica que necesitamos esta seguridad psicológica que os decía antes, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues si queremos enseñar creatividad en mayor o menor medida, tenemos que aplicar también esta creatividad a nuestra manera de dar las clases, ¿no? Si queremos enseñar creatividad, tenemos que hacerlo de forma creativa, ¿no? Y esto pues roza mucho o choca mucho con las políticas educativas, ¿verdad? Que se establecen desde pues instancias superiores a nosotros, ¿no? Donde, bueno, pues la educación se establece de una manera, sí, o la planificación, ¿verdad? De los procesos educativos se establecen de una manera sistemática, estructurada, casi lineal, sí, donde, bueno, pues todas estas políticas al final están influyendo en cómo los docentes enseñamos nuestras asignaturas, ¿no? Y cuando pues nuestros estudiantes son examinados, bueno, pues también son evaluados de esa manera lineal y de esa manera estructurada, con lo cual lo que hace Alisa Nucaro y otros autores, ¿verdad? Es poner en entredicho pues el sistema formativo per se, ¿verdad? En el que pues de una manera estamos todos inmersos. Bien, como os comentaba, en el contexto educativo, innovar es mejorar estos procesos de enseñanza-aprendizaje para ¿para qué? ¿No? Porque un proyecto de innovación educativa siempre debe responder a un problema, y a un problema real, o a una situación real. A lo mejor no es un problema, quiero decir, no es un proyecto de innovación educativa reactivo, ¿no? En el que reaccionamos ante una problemática educativa y tratamos de pues solucionar ese problema. A lo mejor tenemos ante nosotros una oportunidad. ¿Mm? Y planteamos un proyecto de innovación educativa para incorporar esa oportunidad, ese recurso, ¿vale? A la práctica educativa también, ¿no? Esto seguramente ya lo habéis visto en la asignatura de diseño de proyectos de innovación educativa, que yo a veces también pues tengo la responsabilidad de impartir, por eso manejo con profundidad esos contenidos, ¿no? Entonces, posiblemente ya lo habéis visto, pero hay proyectos de innovación educativa que están orientados a resolver problemas. Un problema puede ser, pues nuestros estudiantes no son capaces de pues aplicar los contenidos conceptuales, ¿no? O nuestros estudiantes, pues no son capaces de hacer un seguimiento normal del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Tenemos un problema real, ¿vale?
pero también podemos diseñar proyectos de innovación educativa que incorporen oportunidades, ¿no? Ahora mismo, UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, está desarrollando una serie de proyectos de innovación educativa para incorporar la IA, ¿verdad? La inteligencia artificial generativa de la que hablamos en la primera y en la segunda clase, para acompañar, ¿sí? Y favorecer el aprendizaje autónomo de los estudiantes de máster, ¿no? De este máster en concreto y de otros másters. Bien, pues ese proyecto no responde a una problemática específica de los estudiantes de la UNIR, pero sí responde a una oportunidad que podemos incorporar. ¿Verdad que sí? Entonces, pero los proyectos de innovación siempre tienen que estar orientados a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y siempre lo hacemos en un contexto concreto. No se diseñan los proyectos para universidades X sin ningún tipo de, sin haber aterrizado, ¿vale? El proyecto en un contexto específico. Y esto lo digo porque a veces caen en mis manos proyectos de TFM que no están bien contextualizados, ¿no? Entonces, si no haces una buena contextualización de tu problema y de tu proyecto, ¿no? De tu solución innovadora a esa problemática, si no está bien contextualizado, luego, desde luego, no va a estar bien desarrollada la propuesta de intervención educativa, ¿no? Entonces, bueno, pues me gusta, aunque os quedan 4 meses, ¿no? Para diseñar vuestro proyecto de trabajo de fin de máster, ya a mí me gusta ya avanzar este tipo de cuestiones, ¿sí? Bien, la creatividad hace, perdón, la innovación educativa está muy vinculada con la creatividad o la integración de la creatividad en la educación y en este caso en la educación superior universitaria. En el temario habéis leído que hay una serie de ámbitos, ¿no? Que están, digamos que hacia donde orientamos nuestros procesos y nuestros proyectos de innovación educativa. Sí, en los ambientes de aprendizaje, es decir, los contextos de aprendizaje, ¿vale? Y la semana que viene hablaremos de esos contextos de aprendizaje, ¿no? De pues la educación presencial, la educación online, la educación híbrida, ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos que la innovación educativa pues evidentemente, ha favorecido la generación y la creación de nuevos, contextos de aprendizaje o ambientes de aprendizaje. Y este es un ejemplo, ¿no? Una universidad online, una universidad completamente a distancia, donde además podemos hacer los exámenes a distancia, donde hay, comunicación síncrona y asíncrona, ¿verdad? Entre los estudiantes y el profesorado. Esto es resultado de un proyecto de innovación educativa, ¿no? Hace 20 años sería impensable una universidad, o 30 años sería impensable una universidad como UNIR, porque no había una universalización y democratización del acceso a Internet, ¿no? Ambientes de aprendizaje, recursos e infraestructuras, ¿de acuerdo? También se innova mucho en, bueno, pues desarrollar mejores recursos para la educación, mejorar las infraestructuras, evidentemente las tecnologías, ¿verdad que sí? Las tecnologías de la información y de la comunicación y cómo se han incorporado, ¿no? Y cómo mejoran los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, ¿vale? Hay muchísima innovación en este ámbito, en este aspecto, y más que habrá. Porque esto, o sea, el que no corre vuela. Quiero decir, cuando te acostumbras a un sistema, te lo cambian y te vas al siguiente, ¿no? Esto va muy rápido, muy rápido. Cuesta también, a veces a los propios docentes nos cuesta, ¿no? Estar, pues, completamente, actualizados, ¿no? Decía el otro día un colega de la facultad, en una reunión que tuvimos, decía: "Bueno, es que ahora mismo se estima que cada día nacen o surgen o digamos que se publican 100 nuevas IAs, ¿no? O sea, 100 nuevos recursos y aplicaciones de inteligencia artificial en el mundo, ¿no? O sea, todos los días 100,
100, 200, 300, 400, que es imposible estar actualizado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. También innovamos en el ámbito de la evaluación, innovamos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en los contextos de aprendizaje y también en la evaluación, ¿no? Y también, obviamente, pues innovamos en las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Si no lo hiciéramos, mal iríamos también, ¿no? Porque creo que ya la enseñanza tradicional, ¿no? Directista, conductista, de mera transmisión de información por parte de un docente a un conjunto de estudiantes prácticamente anónimos, ¿verdad? Pues eso ya ha muerto o, bueno, o está en peligro de extinción, ¿no? Y en este caso, pues puede ser para bien también, ¿no? Y yo he de reconocer que a mí me gusta mucho hablar, me gusta mucho comunicar, me gusta mucho transmitir mis conocimientos y a veces pues incluso puedo pecar, ¿no? De exceso de magistralidad, podríamos llamarle así. Pero bueno, digamos que como docentes tenemos que combinar un poco esos dos papeles, ¿no? Y diseñar estas experiencias de aprendizaje enfocadas en los estudiantes, ¿no? Y establecer, bueno, pues hay espacios para la transmisión de conocimiento, clarificación de conceptos básicos, ¿no? Porque también los docentes tenemos que tener seguros que nuestros estudiantes han afianzado esos conocimientos, porque si seguimos avanzando y las cosas no están asumidas de manera clara, luego vamos a tener muchos problemas por el camino. Nosotros como docentes y sobre todo ellos, ¿no? Cuando lleguen al examen final y lo suspendan todos o casi todos, ¿no? Evidentemente. Entonces, tenemos que establecer también sistemas de evaluación intermedia que nos permita, pues si hace falta, paramos, volvemos atrás, afianzamos conocimientos que son fundamentales, porque si no sabemos sumar y restar, nunca vamos a hacer raíces cuadradas. Y hay determinados momentos en los que tenemos que verificar que nuestros estudiantes saben sumar y restar, ¿no? Y en la universidad también. También hay momentos en los que tenemos que aterrizar esos conceptos y dejar que nuestros estudiantes pues demuestren, ¿no? Que los han afianzado. Con lo cual, las estrategias y las metodologías activas de enseñanza-aprendizaje tienen que incorporar también la evaluación, ¿vale? No va, por un lado, el proceso de enseñanza-aprendizaje y separada va la evaluación. Diseñamos procesos de enseñanza-aprendizaje para que la evaluación sea también coherente, sea una evaluación auténtica, sea una evaluación por competencias, sea una evaluación formativa, sea una evaluación en una heteroevaluación, ¿no? Y diseñamos todo este proceso para que realmente a lo largo de todo el periodo académico, ¿verdad? En este caso, este cuatrimestre, pues vayamos familiarizándonos con los conceptos, con los conocimientos, vamos desarrollando diferentes actividades, vamos evaluando los resultados de esos aprendizajes y de esas actividades y luego pues continuamos con la docencia. Todo el objetivo, o sea, todo esto, todos estos ámbitos de innovación educativa tienen la función de dar respuesta a problemas y nuevos dilemas sociales. No nosotros como docentes, sino estimular las competencias de nuestros alumnos para que sean capaces de dar respuestas creativas, innovadoras, mejores a los nuevos dilemas sociales que se le vienen por delante, ¿no? Lo decía en la TED Talk que vimos la semana pasada de Ken Robinson, ¿no? Y este hombre hizo esa TED Talk creo que en el 2006, ¿verdad? Lo decía, es que los problemas, no estamos preparados para solucionar los problemas que vienen en el futuro. Y 20 años después, pues yo creo que esta idea sigue permanente, ¿no? Entre los ámbitos de innovación educativa que veíamos ahora en la columna de la izquierda, si os fijáis, está perfectamente alineados con las tendencias en la educación superior universitaria que veíamos en el tema 1. ¿Sí? ¿Cuáles son las tendencias de la educación superior universitaria? Personalización del aprendizaje. Pues no, los nuevos contextos y la innovación en los ambientes de aprendizaje nos permiten eso, nos permiten la personalización del aprendizaje. También nos permite la valorización de las tecnologías digitales, ¿verdad? Incorporar pues los recursos informáticos, incorporar la tecnología, incorporar la IA, todo esto, bueno, pues es una valorización de la tecnología digital.
Recursos e infraestructuras, pues lo mismo, ¿verdad? Está muy conectado con la digitalización de la educación o los procesos de digitalización de la educación. Ojo también, recordemos aquellas brechas que veíamos, ¿no? Las brechas digitales. Ojo que no todo es positivo, que no todas las personas tienen acceso y tienen conocimiento para, sacar, el 100% de rendimiento esperado a nuestras tecnologías o a las tecnologías que manejamos, ¿no? Entonces, ojo. El otro día también otra compañera decía: "Bueno, pues hay personas que a lo mejor, pues no gastan 20 euros al mes, ¿no? O no destinan 20 euros al mes a pagar la versión pro de ChatGPT". Y yo decía: "Pues evidentemente que no". Claro, pero si no estás dispuesto a pagar esos 20 euros, es como si no estás dispuesto a pagar Netflix. Pues desde luego no vas a poder tener el acceso a todas las series, películas y documentales de Netflix, ¿no? Pues esto es igual. Hay barreras, ¿no? Y hay brechas que puede ser, pues igual una brecha económica, ¿no? Que no todos los estudiantes pues pueden acceder a ChatGPT Pro, etcétera, etcétera. Entonces están, bueno, pues en una diferencia, ¿no? Una desigualdad. Pues, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo sorteamos esas desigualdades? Bueno, pues incorporamos y desarrollamos un proyecto de innovación que implique el desarrollo de una, IAG propia, ¿no? De tu universidad, que no tengas que pagar por ella, pues, es una manera, ¿no? De reducir esa brecha, que pueda tener el estudiantado, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo. Otra de las tendencias es la aproximación al mundo laboral y las metodologías flexibles, ¿de acuerdo? Y esto está vinculado con las estrategias de enseñanza-aprendizaje y las metodologías activas, las metodologías flexibles. Como veis, ámbitos de la innovación educativa y tendencias en la educación superior universitaria, aunque los hayamos estudiado, entre comillas, por separado en diferentes temas, están perfectamente conectados, ¿no? Y no tendría sentido. No tendría sentido que las tendencias hacia dónde evoluciona la universidad no estén alineadas con hacia dónde innovamos, ¿no? Lo lógico es eso, esta paridad, ¿sí? Pero muchas veces, y aquí os planteo también una pregunta, ¿no? Muchas veces creemos, ¿no? Que innovar es incorporar, ¿vale? La utilización de una metodología concreta, ¿verdad? Venga, pues ahora todo es aprendizaje basado en problemas. Incorporamos el aprendizaje basado en problemas por la mañana, por la tarde, por la noche, en todas las asignaturas posibles, habidas y por haber, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es que el aprendizaje basado en problemas es fantástico para un tipo de disciplinas, pero para otro, ¿no? Como la filosofía o para otro tipo de disciplinas, pues a lo mejor debemos combinarlas con otras metodologías, ¿no? O flipped learning también. Bueno, pues a lo mejor no podemos confiar plenamente en que el 100% de nuestros estudiantes vayan a estudiarse, nunca mejor dicho, el tema antes para poder resolver eficazmente el problema en clase, ¿no? Tenemos a lo mejor que combinar, tenemos que ser flexibles. Pasa lo mismo con las tecnologías, ¿vale? Pasa lo mismo con las tecnologías. También parece que si incorporamos una tecnología a la clase, ya estamos siendo súper innovadores, súper creativos. Un segundo que voy a coger, aquí está, a coger el agua. Parece que estamos siendo súper innovadores, súper creativos y realmente disponer de una tecnología, como puede ser un ordenador en clase, mm, una tableta o lo que sea, ese no es el quid de la cuestión. El quid de la cuestión es que sea una herramienta útil, pero que no sea la solución a todos los problemas o que no, o que los proyectos de innovación docente pasen únicamente o consistan únicamente en la incorporación de una tecnología. Y me gustaría poneros este vídeo, que es un vídeo muy cortito de Óscar Martín Centeno. Y Óscar Martín Centeno es escritor, es poeta, es maestro, ¿vale? Es profesor en un colegio de educación infantil y primaria en España, pero además de esto es un referente internacional que forma parte de los Apple Distinguished School y es autor de obras para docentes, como se llama Manual de Creación Literaria en la Era de Internet, Animación a la Lectura mediante nuevas tecnologías y aunque este pequeño vídeo está enfocado
traslado a la educación primaria, a mí me gusta mucho porque yo creo que lo podemos traer, ¿no? Estos conocimientos, estas reflexiones de Óscar, las podemos incorporar y adaptar al contexto universitario, ¿no? Y él, esta charla, que es una charla muy larga, dura alrededor de 1 hora, ¿vale? Forma parte del proyecto Aprendemos Juntos y tenéis aquí el enlace al vídeo completo en YouTube. A lo largo de esta charla, él cuestiona la introducción de la tecnología. No la cuestiona diciendo que es malo, para nada. De hecho, él si está en los Apple Distinguished School es porque trabaja con Apple, ¿no? Entonces, no es que lo critique. Lo que sí que cuestiona y dice que introducir solo tecnología no es innovar. La innovación es ir más allá de ello, ¿no? Entonces, ¿os parece que escuchemos a Óscar? Y em, yo creo que podría ser interesante. A ver, vale, a ver, ok. Lo estáis viendo, ¿verdad? Ah, no, pero espera un momento. Tengo que Está sin audio compartirlo. todavía, Tengo que compartirlo con con sonido, sonido. porque si no lo comparto con sonido, no vais a ver nada, no vais a escuchar nada y es una pena. Vale, mira, aquí está. Hay mucha gente que piensa que simplemente por cambiar los espacios o por introducir tecnología en las aulas ya estás innovando. Y para mí esto no es así. La innovación educativa parte de un concepto muy claro, que es vamos a conseguir que el rol del alumno y el rol del docente se transformen, que ya no sean simplemente una persona activa y un montón de niños y niñas pasivos que reciben información, sino que de alguna manera podamos, a través de metodologías activas, empezar a conseguir que tengan una participación mayor y que sean capaces también de crear y de generar las diferentes propuestas que se ponen en marcha en las aulas. Para mí esta es la clave y eso se puede hacer con o sin tecnología. Lo más importante es que ese alumno se convierta en protagonista, pero protagonista de verdad, que cuando se esté trabajando sobre un contenido concreto sean ellos mismos los que puedan empezar a generar ese contenido audiovisual o hacer una representación de teatro para hablar en un contenido o empezar a preparar en papel algunas propuestas para que luego puedan debatirlas. Es decir, que aprendan más porque van a aprender de forma activa y sobre todo que cambiemos completamente los roles, que el profesor se convierta en un facilitador, en una persona que es capaz de impulsar, de motivar al alumnado y que los alumnos, a su vez, empiecen a tener un papel cada vez más activo en la educación, porque eso es lo que también les va a pedir la vida. La clave fundamental para mí es que antes se daba la lección y ahora se diseñan experiencias educativas. Haces un diseño para que la gente participe, para que los estudiantes puedan aportar diferentes propuestas, ¿no? La base de todo es conseguir que el alumnado adquiera esa responsabilidad, que ellos mismos cogen el contenido y digan, bueno, con esta idea puedo aplicarlo a este otro tipo de factor que puede tener un cambio en el entorno, que puede mejorar lo que estamos viviendo, que puede transformar también lo que hacemos en el aula. Y ellos son rápidos para tener esas ideas, son rápidos para aplicar el contenido. Solamente necesitamos diseñar buenos escenarios para que ellos sean los protagonistas. O sea, no pasa nada porque no hayas dado el tema completo de los vertebrados. Sí pasaría si no supiéramos cómo los estudiantes son capaces de generar un contenido audiovisual con eso que han aprendido, si son capaces de poder comprender que un pájaro que ven es un vertebrado. ¿Cómo se aplica el conocimiento a la realidad? Ahí está la clave de todo. Yo creo que lo más importante es plantearse pequeños hitos, pequeños pasos para ir avanzando y pudiéndolo conseguir. Nosotros somos un centro público con las mismas limitaciones que cualquier centro público, con atención a la diversidad, con la inmigración, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante de todo es que si te planteas que realmente quieres empezar un proceso de transformación, primero que obviamente te van a ayudar a tener medios y poderlos ir comprando poco a poco, pero no lo vas a tener en un año, porque el presupuesto anual te da para lo que te da. Nosotros empezamos a hacerlo pues muy paso a paso. Empezamos comprando unos pequeños dispositivos para hacer un proyecto, el año siguiente compramos otros y así fuimos avanzando progresivamente hasta tener todo lo que necesitábamos para el proyecto final que tenemos desarrollado ahora mismo. Pero yo creo que una reforma educativa, una rebelión educativa para hacer algo realmente impactante, se trata más de ganas, de ilusión, que de recursos. Los recursos nunca van a venir mal. Y si tienes recursos, muchísimo mejor. Pero nunca empieces nada con la tecnología. Esa es mi forma de verlo. Si tú metes simplemente tecnología
en un centro educativo para, en lugar de tener libros digitales en formato PDF, no estás cambiando absolutamente nada. Si metes tecnología, que sea por algo. Cuando hacemos mapas mentales, se puede hacer un mapa mental con un dispositivo, pero puedes hacer un mapa mental perfectamente en una cartulina. Cuando hacemos exposiciones orales en vídeo, se puede hacer una exposición oral en clase. Cuando haces un debate en la radio digital, se puede hacer grabándolo simplemente con un ordenador y un par de pequeños micrófonos. Siempre se pueden llegar a hacer cosas. Lo único que necesitamos es el poco tiempo que nos dejan para empezar a innovar, que es una dificultad muy añadida que tenemos los centros educativos, que prácticamente no hay tiempo para hacer nada, y siempre pedimos también que relajen la burocracia. Yo creo que ahora mismo todos los centros estamos trabajando bien, estamos haciendo todo lo que podemos y tenemos que intentar conseguir que los papeles no acaben coartando la libertad de acción y el desarrollo de las iniciativas que están llevando a cabo los docentes. Porque si nos dan un poquito de tiempo y nos bajan un poco la burocracia, yo estoy absolutamente convencido de que paso a paso y poco a poco cualquier centro educativo puede entregarse a la innovación educativa, con proyectos variados, con lo que ellos quieran hacer. Habrá centros que les encante el arte, centros a los que les encante el teatro, centros a los que les encante la música y poder empezar a generar contenidos y proyectos educativos basados en esos focos de interés. Yo creo que es una cuestión que va a ocurrir. La innovación educativa es imparable. La sociedad nos lo pide, nos lo requiere. Tenemos que preparar adecuadamente a nuestros niños y niñas. Y nosotros lo que le tenemos que pedir también como centros educativos a la administración es tiempo y recursos para poder acompañar el enorme esfuerzo que ya están empezando a hacer los docentes. Bueno, ¿qué os parece? A ver, ¿qué os parece la reflexión de Óscar? ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? A ver, aquí hay gente que ha levantado la mano. Sí, venga, adelante. Gracias, profesora. Desde la visión que señala el ponente es claramente muy interesante, más aún cuando él dice, no es solamente meterse, cambiar de lugar, ponerle colores, luces o algo, sino estar innovando también en el manejo del concepto de la norma, porque es que, por ejemplo, mucha gente, en el caso de la materia mía que es derecho, todos se quedan, lo primero que se les atraviesa en la cabeza a muchos es leyes, y las leyes que son engorrosas, lentas, Aburridas, paquidérmicas. injustas, a veces. Depende. Análisis interpretativo, depende del todo. Y en este punto, yo creo que sí concuerdo con él mucho sobre la práctica de la vida diaria, de ponerse a leer, de decir, bueno, ¿qué pasó en esa noticia? Ustedes que ven noticias, no, profe, que yo no veo noticias, pero usted sabe que tiene que estar atento a eso. ¿Cuánto me tienen que decir, por ejemplo, cuánto bajó el dólar? ¿Cuánto bajó el euro? ¿Cuánto bajó? Entonces tienen que estar como sabiendo que tienen que responder en esos movimientos. Y fomentar esa participación académica es imperativa, no solo por el momentum y la nota y el registro, sino también en la participación de una vida diaria, porque la conciencia, aunque puede ser en un espectro colectivo, también la individualidad resalta errores en los sistemas actuales y eso genera un criterio abierto, no solamente decir esto está bien porque sí, sino porque puede también haber eventos malos Ujú, sosteniendo una base clave de todos los enfoques. Depende. depende. Y creo que Brenda también tenía levantada la mano. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el enfoque que da el ponente en esta entrevista, ¿no? Sobre el tema de la innovación. Em, yo tengo, por ejemplo, dos hijos en primaria aquí en Perú y están en un colegio particular. Aquí la brecha entre los colegios públicos y privados es enorme, ¿no? Eh, Cualquiera que desee que en un futuro sus hijos puedan ir a una universidad y ser buenos profesionales, etcétera, etcétera, y tengan los mínimos medios, no se le va a ocurrir enviarlo a una escuela pública porque no lo lograría, ¿no? Entonces, es casi una obligación que vaya a un colegio particular, privado, para poder lograr un nivel aceptable de formación que después le permita una carrera o de repente irse a estudiar fuera o lo que sea, ¿no? Y el colegio de mis hijos es uno de esos colegios particulares con recursos, ¿no? Donde, por ejemplo, para matemáticas habían contratado una plataforma, que los chicos, emocionadísimos, por supuesto, los niños de entrar a esa plataforma,
a través de la gamificación hacer Ujú, matemáticas, ¿no? Era, ujú. ¿no? Era lo Sin más. Claro, sí, lo más. Sin embargo, yo me puse a observar, tuve oportunidad de observar, me gusta observar qué es lo que mis hijos están haciendo de tareas, de juegos, de lo que sea, para entender en qué andan, ¿no? Y me pareció, bueno, sí, interesante, te ponían como una especie de videojuego prácticamente, Mm, donde ujú. había un personaje que tú le ponías el nombre que querías, y iba avanzando de niveles según no sé, las operaciones que resolvía, ¿no? Y todo muy lúdico, muy simpático y muy tecnológico. Me pareció interesante, me pareció bueno. Sin embargo, después me he puesto a observar, por ejemplo, en el menor, que tiene 7 años y está en primer grado, recién empezando la primaria y empiezan con la lectoescritura y todo esto, su cuaderno de matemáticas, a él le encanta la matemática, tiene un montón de, acá decimos garabatos, ¿no? Porque Ujú, todavía no escribe ordenadamente, ¿no? Sino por aquí y por mm. allá. Parece un caos, sin embargo, me he quedado impactada de las técnicas que les enseñan hoy en día para lo más simple del mundo, como es sumar, restar, multiplicar. Jamás me enseñaron de esa manera, ¿no? Ujú. Creo que a todos nos enseñaron, no sé, tenemos distintas edades acá, pero creo que a todos nos han enseñado a sumar llevando, o sea, como Sí, ya, sí, 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 22 sí. más 48, llevo una, y entonces el 2 se vuelve 3, ¿no? Bueno, eso yo se lo hago a mi hijo y me dice, mamá, estás loca, esto no es así. Y me enseñó, no, que mira que se aproxima la decena y entonces le sumas lo que queda y se lo representan en la línea numérica y entonces esto saltando 3 más 3 y te hace todo un dibujo, un gráfico en Mm, recta numérica, tiene 7 años, ujú, en recta ujú. numérica de qué saltos de más 2 más 3 hizo para llegar a sumar 34 más 22, ¿no? Y yo me quedo así. Y ahí no hay absolutamente nada de tecnología. Tecnología, exactamente. Cero, es su Es todo cuaderno, su práctico, es lápiz, todo sus práctico. garabatos chuecos, sus números malditos. Es Pero todo él práctico. llega a la respuesta con una naturalidad, ¿no? Y le encanta que le dejen tarea de matemática. Ujú. Maciel. Entonces, sí, cero tecnología y igual funciona. No solo comentar que aquí en Perú, en la época, cuando vino la pandemia, que fuimos un país muy afectado, yo estaba trabajando en el Ministerio de Educación, estuve en el equipo, en uno de los tantos equipos que se armó para poder armar el Mm, programa a distancia. Y lo primero que sucedió, bueno, cuando estuvimos diseñando las ideas, era todos trabajar en equipo y no sé qué, teníamos lo que quedamos, y creo que eso tiene que ver con la innovación también, es cuáles son esos problemas que tienen que ser abordados durante este año, o sea, qué es ujú, lo que realmente importa enseñar. Uno, había problemas de convivencia, había muchos reportes de violencia familiar, incluso violencia sexual, porque estaban todos ¿no? confinados en uno solo confinados. espacio. El cuidado de la salud, el cuidado del ambiente. Entonces elegimos tres grandes temas y en base a eso empezamos a generar experiencias de aprendizaje a partir de situaciones que ellos pudieran analizar en casa, con las familias, hacer en casa para cuidarse, para cuidar los vínculos, para cuidar la salud, para cuidar el ambiente. Y y la mayoría de niños en el Perú son zonas, ¿no? El 80% de escuelas son rurales, no tenían acceso a la tecnología. Entonces, Claro. lo importante era cómo hacemos llegar esto. Entonces, la maravilla de ver, armábamos la versión para WhatsApp, porque los Ujú, profesores mandaban por WhatsApp las clases, las preguntas, las fichas ujú, ¿no? Para que trabajaran en familia. Entonces, bueno, ujú, eso quería compartir porque sí creo que ahí nos dimos cuenta que más bien esa brecha tecnológica, no porque no se tiene ujú, que mejorar, ¿no? Pero se trata de reducir esa brecha, pero la brecha en sí dio también lugar a muchas innovaciones, ujú, cambios, y nos dimos, ¿no? De que menos es más, ujú. que se puede Y, hacer ¿no? Cosas maravillosas ujú. justamente a partir de esas limitaciones, ¿no? Sí, yo además a veces también este tipo de distopías, ¿no? Porque al final la pandemia fue como una distopía, es que Uf, no nos lo imaginábamos ni en Black Mirror, ¿no? no, Pero no. realmente también esto nos sirve para recordar que hay viejas tecnologías que también son muy útiles, ¿no? Yo conozco un caso aquí en España también de un colegio de barrio
que, bueno, pues la manera que encontró más fácil para comunicarse con sus estudiantes, cuando muchos de ellos, pues no tenían móvil, no tenían tablets, etcétera, etcétera, fue la radio comunitaria. Y entonces Radio, el claro. profesorado desarrolló una serie de actividades, ¿no?, de programas educativos en el sitio que era más cercano, porque una radio lo tiene todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, y es gratis, ¿no? O sea, escuchar la radio es gratis, a diferencia de conectarse a Internet, ¿no? Entonces, pues, a través de programas de radio, pues iban desarrollando y afianzando estos conocimientos, y la radio te permite, operar, ¿no? Comunicarte en directo a través de otra innovación tecnológica, que es el teléfono, que parece que ahora el teléfono lo utilizamos solo para, navegar en Internet y escribirnos por WhatsApp y mandar mensajes de audio, pero es que también puedes llamar. ¿No? Que parece algo increíble, pero el teléfono también sirve para llamar. Y es Sí, muchas claro, veces claro. llegas a acuerdos mucho más rápidos que, tras el intercambio de 25.000 mensajes de audio, ¿no? Entonces, bueno, pues estas situaciones disruptivas también nos ayudan mucho a, bueno, pues poner el foco en lo que es realmente importante. Un poco lo que decía Óscar Centeno, ¿no? Lo importante está en los objetivos que nos marquemos, en la atención a la diversidad, en la atención a las necesidades específicas de la población con la que trabajamos, como dice Maciel, y luego ya veremos cuál es la tecnología más adecuada, ¿no? Y a lo mejor la más cara, ¿sí? O lo que nos venden como la mejor tecnología del mundo, resulta que luego tiene muchísimos problemas, ¿no? La región en la que yo vivo, la mayoría de los institutos tienen, los niños y niñas de institutos tienen, acceso a Internet y tienen un ordenador en clase individual para cada uno de ellos, ¿no? Pero luego los contenidos es una digitalización muy burda de los libros. ¿Y para qué Ujú. utilizan los ordenadores? Para navegar por Internet, para ver porno en clase, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿realmente queríamos esto? ¿Queríamos que nuestros alumnos a los 10 años tengan acceso a la pornografía? Pues no era esto. O sea, el objetivo de la innovación no era este, pero sin embargo luego la utilización, ¿no?, que se da, por parte de estos estudiantes, algunos de estos estudiantes, tiene luego unas consecuencias negativas muy, muy duras, ¿no? Y entonces al final ahora hay toda una tendencia de retirar la tecnología de las clases, ¿no? Que los niños no vayan a clase con el móvil, que no vayan a clase con dispositivos, porque claro, es que estamos viendo que nos hemos como pasado de rosca, ¿no? Y eso tampoco es lo que queríamos, tampoco es lo que queríamos. Bueno, muchas gracias por vuestros comentarios. Voy a plantear un caso práctico, ¿vale? Que además, bueno, son y 43. A ver lo que nos da tiempo a hacer. Si no terminamos hoy, lo terminamos la semana que viene. Sí, pero me gustaría haceros, este planteamiento de caso práctico y, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado de tecnología, de lo que hemos hablado de innovación educativa, de lo que hemos hablado de creatividad y los elementos de la creatividad, pues vamos a ponerlo en práctica, ¿sí? En este caso práctico, ¿vale? Y este caso práctico reza así. Esto puede ser el típico caso práctico, que os puede caer en un examen, pero es un caso práctico que me pasó a mí, ¿vale? Es decir, yo estoy implicada en un caso práctico, en una propuesta de innovación educativa como esta, o he estado implicada, ya no. Como docentes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, os encomiendan en el presente curso académico impartir la asignatura de Historia de la Radio, la televisión y multimedia. Es una asignatura 6 créditos, por lo cual pues se imparte en el primer cuatrimestre y a niños, a chicos y a chicas de primero, 17, 18 años, ¿vale? Septiembre empiezan el curso académico en la universidad y tienen pues una asignatura que tampoco tiene demasiada buena fama, porque tú vienes con muchas ganas de ser, técnico de televisión, de ser locutor, presentador de radio, de tele, y te encuentras con historia de la radio, la televisión, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Esto está establecido en el programa de la asignatura, ¿vale? Y en la malla curricular de la carrera dice, pues los objetivos es que se explicarán los principales hechos históricos de la televisión, la radio y el multimedia desde su nacimiento, junto con los avances de estos medios de comunicación a nivel mundial. Se hará hincapié en su evolución en España, en Galicia, bueno, porque esta es una universidad gallega, y en los principales programas de televisión desde su origen. Resultados de formación y aprendizaje, conocimientos, habilidades y competencias. Ahora mismo en España, cuando diseñamos un plan educativo,
tenemos que establecer resultados de formación y de aprendizaje, conocimientos, entre muchos otros, pues relacionar metodologías de investigación y análisis del ámbito audiovisual, identificar y valorar la importancia de la cultura emprendedora, habilidades, transmitir información, ideas, problemas, soluciones a un público especializado y no especializado, porque en esto consisten los medios de comunicación, ¿no? Ser capaces de transmitir información a públicos masivos, ¿no? Y competencias, ¿qué es lo que tienen que saber hacer nuestros estudiantes? Investigar y analizar la comunicación audiovisual, expresarse correctamente, discriminar y aplicar el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver problemas, diagnosticar problemas, formular y implantar soluciones orientadas al bien común. ¿Veis que la creatividad y la tecnología está muy en la base, ¿no? de esta asignatura, ¿verdad? Bien. ¿Y las metodologías que utilizan los docentes de esta materia? Pues sesiones magistrales, discusión dirigida, investigación a través de un proyecto de investigación que tienen que desarrollar de manera grupal, lecturas, y luego los evaluamos, ¿sí? A través de un proyecto de investigación, que es el 50% de la calificación, y una prueba objetiva, examen, que es el 50% de la nota, pero tienen que aprobar el examen para aprobar la asignatura. Y entonces, en el marco de esta asignatura, los docentes, que sois vosotros, sí, en este caso, os marcáis como objetivos la valorización de las tecnologías digitales, ¿vale? Esto es una innovación, es una de las tendencias en educación superior universitaria, aproximación al mundo laboral y trabajar el contenido transversal de la igualdad de género. Sí que es uno de los contenidos transversales que hay que incorporar junto con la sostenibilidad y otros en las asignaturas. Y vamos a hacer un trabajo en equipo. ¿Cuántos somos? 11. Vamos a hacer dos grupos de trabajo. ¿Qué propuesta de innovación educativa plantearíais para que los estudiantes alcancen estos resultados de aprendizaje? Al mismo tiempo, y aquí está el kit del caso práctico, ¿vale? Como si fuera poco, por si fuera poco, ¿no? Pues al mismo tiempo que estimuláis su creatividad. Sí, por eso traigo este caso práctico aquí al tema 2, ¿vale? Vamos a hacerlo en equipo. Vamos a hacerlo en equipo y ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a dividir la clase en dos grupos, creo yo, ¿no? Pues son 12, pues 7 y 7, porque alguno de vosotros pues seguramente no pueda interactuar. En primer lugar, pues vamos a aplicar las fases del proceso creativo, ¿no? Vamos a generar ideas, ¿vale? En equipo, en grupo, así de manera diferenciada, vamos a generar ideas. Entre todos juzgamos el valor de esas ideas o juzgáis en equipo el valor de esas ideas, ¿vale? Y establecéis relaciones entre las ideas que se generan y los objetivos del proyecto de innovación docente que se os plantea, ¿vale? Pues aplicamos las fases del proceso creativo. Esto es importante. Si queremos enseñar creatividad, tenemos que ser creativos nosotros, ¿sí o no? Bien. Luego tenemos que tener en cuenta las fases del proceso de innovación educativa. ¿Vale? Esto ya lo habéis estudiado en otra asignatura, pero en todo caso yo señalo aquí 3, ¿no? Que es analizar la situación, es decir, contextualización, ¿vale? Es decir, cuáles son los objetivos, bueno, cuál es la situación, las necesidades, los retos que se nos plantean como docentes, ¿verdad? Definir los objetivos, ¿vale? Del proyecto de innovación y determinar un poco, planificar un poco, pues cuáles serían las fases, ¿no? De este proyecto de innovación. A ver hasta dónde llegamos. A ver hasta dónde llegamos hoy. Sí, si no, continuamos un poquito la semana que viene. Vale. Y finalmente, pues lo ideal es llegar a una estrategia pedagógica, no decir, bueno, pues en el primer día de clase vamos a hacer tal cosa. No, no llegar a eso, no llegar a eso. Simplemente plantear de manera muy generalizada, muy global, una estrategia pedagógica, ¿no? Enfocado a estimular en estos estudiantes de historia de la comunicación, la televisión, la radio y multimedia, su pensamiento creativo. ¿Vale? Y recordemos que el pensamiento creativo está
pues conectado, vinculada a la diversidad, al dinamismo, a lo distintivo, a la imaginación, ¿vale? A poner en ejecución todas estas dimensiones o todos estos elementos del pensamiento creativo. Y finalmente, pues os propongo que una vez realicemos este caso práctico, ¿no? Estéis trabajando en grupo, pues expongáis los resultados del trabajo, ¿vale? Yo creo que en vez de grupo 1, grupo 2, grupo 3, podemos hacer grupo 1, grupo 2. Y luego, y con esto sería suficiente. Dejadme poner aquí los enlaces. Vamos a hacerlo en Google Drive, igual que el otro día, si recordáis. Yo creo que la mayoría de vosotros estabais en clase. ¿Y dónde tengo yo el mensaje? ¿Dónde tengo yo los mensajes? Aquí está. Vale, muy bien. Equipo 1, equipo 2. Vale. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Así está. ¿Cómo lo hice? ¿Os puse aquí el enlace al Google Drive? No, no lo pongo. Bueno, pues vamos a hacerlo a través de Google Drive y voy a dejar de compartir esto y voy a compartir pues uno de los enlaces a Drive. Este, por ejemplo, el del equipo 1. Para que veamos todos cómo lo encontramos, cómo nos encontramos. Ahí está. ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Vale? Simplemente ahora os voy a dividir. ¿Sí? Os voy a dividir. Pero bueno, básicamente aquí tenéis el enunciado, ¿vale? Y lo mismo, ¿no? Os pongo un poco un resumen del caso práctico, del enunciado del caso práctico, ¿no? De como docentes de la facultad, bla, bla, bla. Estos son los resultados del aprendizaje. A través de un ejercicio brainstorming, reflexión crítica conjunta, proponer una idea, simplemente una idea, con formular una idea sería suficiente, ¿vale? De proyecto de innovación docente. ¿Sí? Teniendo en cuenta, bueno, pues estos enfoques, ¿vale? Valorización de tecnologías digitales, aproximación al mundo laboral, igualdad de género y desarrollo del pensamiento creativo orientado. Estos dos son necesarios, es requisito sine qua non. Si además ideáis un proyecto de innovación que ponga en valor las tecnologías y que aproxime en los estudiantes al mundo laboral, ya perfecto. Pero estos dos son imprescindibles. ¿Vale? Os digo que para el diseño de la propuesta es necesario aplicar los conocimientos del tema 2, obviamente, ¿vale? Fases del proceso creativo, fases del proceso de innovación educativa y los elementos del pensamiento creativo. Y en la puesta en común, pues os voy a preguntar sobre esto, ¿no? Sobre cómo ha sido ese proceso de brainstorming, cómo habéis llegado a acuerdos, en qué medida ha sido útil aplicar las fases del proceso creativo, en qué medida creéis que vuestro proyecto estimula el pensamiento creativo en los estudiantes, ¿vale? Esto es lo que me gustaría que compartieseis, ¿sí? La semana que viene, porque vamos a continuar con esta práctica la semana que viene, con este caso práctico. ¿Vale? Y para facilitar un poquito ese brainstorming y esa puesta en común, pues os he dibujado esta tabla, nos he creado esta tabla, ¿vale? Con estas dimensiones. Pues que le deis un título, unos objetivos, un enfoque metodológico, unas ideas generales para el diseño del proyecto y luego, bueno, pues una reflexión, ¿no? Entre pues, la estrategia pedagógica y el pensamiento creativo. ¿Sí? Más o menos esto es lo que tenemos que hacer. ¿Preguntas, dudas? Porque os voy a dividir en grupos, voy a dividiros en 2 salas. Ahí Evaristo hace así, madre mía, la que nos ha venido encima. No os preocupéis, ¿no?
Esto es para hacer brainstorming, generar ideas, ¿vale? Y diseñar un proyecto de manera colaborativa, pero no se trata de escribir desde el principio hasta el final. A mí me interesa el proceso, ese proceso de brainstorming, de generar ideas, de llegar a acuerdos, de relacionar, ¿vale? De juzgar el valor. El objetivo de esta práctica es ese, ¿no? Y luego, pues yo la semana que viene os enseñaré el resultado, ¿no? El resultado de lo que hicimos nosotros en este contexto en concreto, con esta asignatura en concreto, bueno, intentando pues también promover la creatividad de nuestros estudiantes. ¿Sí? ¿Dudas? ¿O os divido ya? ¿Ansiosos? Venga, pues voy a crear 2 salas y os asigno automáticamente, así que esto va por sorteo de la máquina. Y hay compañeros que se han marchado ya. Creo que recibís una invitación, ¿verdad? Para uniros a la sala. ¿Sí? ¿No? Muy bien. Venga, los que estáis todavía aquí en el plenario, Luis, Sergio, Kevin, venga, tenéis que aceptar la invitación para uniros.
Bueno, ya estamos aquí, ¿no? Dios mío, yo nunca había sentido tanta adrenalina, maestra. Bueno, os veía, así que estuve así por las dos salas, os veía muy concentrados en la discusión, en el debate, y ya me daba hasta pena pararos, pero son las 6 y 8 de la tarde, entonces, bueno, pues no tiene sentido seguir. Sí seguiremos la semana que viene, ¿vale? La semana que viene tocaría, entre comillas, según planificación, trabajar el tema 3, pero evidentemente no vamos a empezar el tema 3 sin terminar el afianzamiento de los conocimientos del tema 2, con lo cual la semana que viene vamos a empezar con la distribución de grupos. Estuve tomando nota de los integrantes, a ver si la semana que viene puedo distribuiros en el mismo grupo a cada uno de vosotros. Si se incorpora gente nueva, pues ya sí que Claro. irá aleatoriamente, ¿vale? Y entonces, bueno, pues reflexionad un poquito sobre esta tarea a lo largo de la semana, y la semana que viene pues avancéis en ese trabajo. Le vamos a dedicar un cuarto de hora más o menos. Así que disfrutad de la semana. Os recomiendo nuevamente, para la semana que viene vamos a trabajar tema 3, ¿vale? Espacios innovadores de educación superior universitaria, y os recomiendo pues que leáis el contenido del tema 3. Disfrutad de la semana, queridos estudiantes. Gracias. Chao, chao. Gracias, Gracias. profesora. Cuídense mucho, Chao, maestra. chao a Nos todos, vemos. todas. Hasta Adiós. luego.